a la lección número 5. Hemos estado estudiando unos temas maravillosos, temas de esperanza para el cristiano. Amén. Aleluya. Sí, amén. Gloria al Señor por eso, porque tenemos una esperanza maravillosa en el Señor. Y eso debe movernos a servir al Señor con más gusto, ¿verdad? Y a mantenernos fieles a Él, sabiendo las promesas que el Señor nos ha dado y lo que viene, las promesas y lo que viene para nosotros. Amén. Sabemos que en este mundo, un mundo caído, pues hay mucho sufrimiento, ¿verdad? Pero en el Señor tenemos una promesa de que reinaremos con el Señor, de que llegará el momento en que el Señor vendrá a reinar y nosotros reinaremos con Él. ¡Qué maravilloso! El mundo hoy busca la paz, ¿verdad? Los gobiernos humanos buscan la paz, pero sabemos que eso nunca será posible aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es perverso, ¿verdad? Y por más que busquen la paz, siempre habrán aquellos que con corazón egoísta lo que van a buscar es su propio provecho. Y lamentablemente muchos de los que tienen mucho poder en este mundo, su corazón no está en hacer el bien. Amén. Bueno, la clase número 5. Hoy estaremos hablando sobre el reino de Cristo. El reino de Cristo será acorde al de David. Y como les había dicho, esto es un tema de esperanza para nosotros los creyentes. Cuando el Señor Jesús, los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo le enseñó Jesús a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Así es que esa debe ser también nuestra oración. Sí, Señor, que venga tu reino. Que venga tu reino. Y en el Apocalipsis dice la palabra que el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús, ven. Amén. ¿Alguien que me lea el pensamiento central? Cristo es el cumplimiento de la promesa divina hecha a David, que su reino sería firme para siempre. Amén. Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Y la lectura bíblica la vamos a encontrar en 2 de Samuel capítulo 7. Y vamos a leer de ahí solo 3 versículos, que son el 12, 13 y 16. Y Isaías capítulo 11, de ahí leeremos del 1 al 9, está en el libro, pero la clase es hasta el 10, del 1 al 10. Así que para los que no tienen Biblia, pueden ir buscando, no tienen libro, pueden ir buscando en sus Biblias, 2 de Samuel capítulo 7, y leeremos los versículos 12, 13 y 16, e Isaías capítulo 11, y leeremos del 1 al 9. Hoy se oye como bastante callado, ¿no? Está bien. Se oye un poquito, sí, se oye como más callado. Está bien. ¿Ah? Estamos aprendiendo. Está bien. ¿Qué? No escuché, ¿qué dijeron? Vamos a hacer una bulla. Ah, sí, hagamos una bulla, adoremos al Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, amén. Bueno, los objetivos de la clase de hoy será analizar las características del reino de Cristo y su paralelo con el reino de David. Número 2 será interiorizar la necesidad de un carácter acorde al reino del Señor. Un carácter acorde al reino del Señor. Y eso habla de nosotros, ¿verdad? Y sabemos que el reino de los cielos, dice la palabra, se ha acercado. Y nosotros somos parte de ese reino. Aunque no está establecido todavía como la palabra, como la promesa, que es que el Señor va a gobernar en todo el mundo. Pero nosotros somos parte de ese reino. Un reino que ahora mismo es invisible y que el Señor es nuestro rey. Amén. ¿De cuántos es el Señor rey? Amén. Espero que de todos. Amén. Gloria al Señor. Y la número 3 es debatir la conducta cristiana que debe caracterizar a los herederos del reino. Así que empecemos la lectura. Más bien, déjenme ir un poquito más atrás y luego entramos a la lectura, que está en 2 de Samuel 7. Yendo más atrás. Aquí en 2 de Samuel
vamos a ver, y al igual que Isaías, lo que el Señor le dio a estos hombres acerca del reino de Cristo en la tierra. Y vamos a ver qué fue lo que el Señor les reveló. Con David, dice la palabra que David comenzó a reinar, a gobernar a sus 30 años. Y él tenía el favor de Dios. El Señor estaba con él. Y le llegaron, dice que le llegaron cedros, madera que él usó para construir su palacio, para construir su casa. Y una vez instalado en su casa, dice que David miró la grandeza de su hogar y dijo, se sintió mal, dijo, no es posible que yo esté habitando en una casa hecha de cedro, de madera de cedro, mientras que el arca del Señor habita en una tienda, porque recuerden que el Señor le mandó a construir que para poner el tabernáculo, y el tabernáculo estaba hecho así como una tienda de campaña. Así es que David se siente mal, siendo él un hombre que sabe que él está puesto ahí porque el Señor lo puso. Él reconoce que fue Dios es el que me tiene aquí. ¿Cómo es posible que yo habite en esta tremenda casa, en esta tremenda mansión, y el Señor habite en una tienda de campaña? Su corazón estaba en un buen lugar. ¿Sabes? David se caracteriza por tener un corazón que agradaba a Dios. Amén. Pero el Señor, como le digo, la palabra nos enseña mucho de nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? El Señor le dice a David a través del profeta Natán. Y le dice el Señor a David, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? ¿Podemos nosotros edificarle una casa al Señor? ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? El Señor le hace entender a David, tú eres el que necesitas de mí. Yo no necesito de ti. ¿Hay algo que tú me puedas dar? Dice en el 7, dice en el 6, el Señor le recuerda, yo no he habitado, yo he habitado en casa en la tienda, ¿verdad? Porque desde que yo los saqué a ustedes de Egipto, yo he ido con ustedes. A donde ustedes van, a donde ustedes se mueven, ahí yo voy. Yo estoy con ustedes. Y en el 7 dice, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo. Le he dicho yo a algunos de los líderes que yo he levantado, ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Oye, ¿por dónde va el Señor? Le he reclamado yo a algunos, le he dicho a ustedes, ¿por qué no me han construido casa de cedro? Y les recuerdo en el 8, acuérdate de dónde yo te saqué. Yo fui el que te puse ahí donde tú estás. Y en el 11 dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, y a ti te daré, bueno, vamos a leer el 10 para entender un poquito más lo que está diciendo. Y además, yo fijaré lugar a mi pueblo, Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Así que el Señor le está dando la promesa de que Él va a darle un lugar fijo donde el pueblo pueda estar y nunca sea removido. Es decir, nosotros necesitamos del Señor. El Señor es el que nos planta, el Señor es el que nos suple, el Señor es el que... Y en el 11 dice, yo te haré una casa, yo te haré casa. Al final dice, así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Amén. Así es que, bueno, dice David, pues vamos a parar los planes de construir. Y entramos en el número 12, que es... donde tenemos la clase, pero cuando yo leí estos versículos me acordó una cosa. Muchas veces tenemos la buena intención de hacer cosas para el Señor, cosas en grande, que el Señor no lo hemos consultado. La palabra nos enseña, el reino le pertenece al Señor. Amén. Es su reino. Amén. Nosotros somos ¿qué? Sus siervos. Somos siervos de Dios. Y aunque nosotros pensemos que esto le puede agradar a Dios, si no estamos actuando dentro de su voluntad, si no hemos buscado su dirección, pudiéramos estar haciendo cosas que no le agradan al Señor.
cosas que me agradan a mí, que yo pienso que eso, claro que si a mí me gusta, le tiene que gustar al Señor. Claro que es por el bien del reino, pero a lo mejor pudiéramos salirnos de la voluntad del Señor. Por eso es que tenemos que consultar, buscar la dirección del Señor. En todo lo que emprendamos en su reino, tenemos que buscar su aprobación para estar seguros de que estamos dentro de su voluntad. Amén. Estamos en la misma página con el Señor. Y en el versículo 12 le da el Señor a David una promesa, una gran promesa. Le dice, y aquí vamos a empezar nuestra lectura. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Vean ustedes. Y el 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces. Perdón, para los que no tienen libro, estamos ahora en Isaías capítulo 11. Léanlo nuevamente, Isaías capítulo 11, 1. Saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender el diligente y el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni abrirá por lo que oiga sus oídos. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. A los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Vamos a leer eso una vez más para que todos podamos entender, el que está escuchando pueda entenderlo. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y la bestia andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del espíritu, y el recién despetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué palabra más maravillosa, qué precioso será vivir en un lugar así. Amén. Bueno, pues es increíble y es maravilloso ver cómo el Señor llama al joven David. Él no sabía a lo mejor hasta dónde trascendería el llamado que el Señor le hizo a él. Siendo un jovencito lo llamó para ser rey de su pueblo, rey del pueblo de Israel. Pero la promesa no quedó ahí, sino que el Señor se le extendió ahora para ser aquel de quien de su descendencia vendría el Mesías, el Salvador del mundo, el Rey que reinaría para siempre. Y vamos a ver algunos versículos que apoyan o que nos recuerdan esta verdad. En Romanos capítulo 1, versículo 3, Pablo nos dice, ¿qué nos dice Pablo? Romanos 1, 3. Ajá, primero que lo encuentre, o si lo ven ahí arriba en la pantalla, lo pueden leer para ir avanzando. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén, así que Jesucristo era del linaje de David según la carne. Vamos a seguir viendo qué
que Jesucristo es este de quien fue profetizado a David. Y ahora en Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 33. La promesa que el ángel le da que le da a María acerca del niño que ella iba a concebir. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hasta el 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Aquí vemos la promesa que el Señor le hizo a David. La vemos cumplida en María. Bueno, en este tiempo, María fue el vaso que el Señor utilizó, el instrumento que el Señor utilizó para traer al Mesías a la tierra. Y vemos aquí la promesa que el Señor le hizo a David, tomando cumplimiento. Amén. Así es que el Señor escoge a David para tan gran promesa. ¿Sabía el Señor que David le fallaría? Sí. Sí, sabía el Señor que él le fallaría porque el Señor todo lo sabe. Entonces, ¿por qué escogió el Señor a David? Para que de él viniera el Mesías. ¿Por qué creen ustedes que el Señor escogió a este hombre para tal promesa? Por el corazón de David. Amén. ¿Querías decir algo, Romario? Sí, yo pienso que David, sobre todas las cosas que él hizo, se ganó a Dios con las obras que él hacía. Su corazón se inclinaba al temor de Dios, se inclinaba al amor de Dios, y eso Dios lo conoció. Aunque le falló, Dios sabía cómo era el corazón de David. Él sabía que era hombre y pues le falló. No puedo decir que iba a ser perfecto, pero sí tenía un corazón que agradaba a Dios completamente, que él se inclinaba, y aún más cuando le falló, él inmediatamente reconoció su error y dice que se postró ante Dios para que Dios lo perdonara. Pues en eso consistía lo que dice la palabra, que David era conforme al corazón del Señor. Cuando él fallaba, dice la palabra que cuando él era confrontado, él se humillaba delante de Dios y se arrepentía de corazón. Muchas veces, lamentablemente, muchos que son confrontados, en vez de tomar esta actitud, toman la actitud de Adán. ¿Cuál fue la actitud de Adán? No fue mi culpa, Señor. Es tu culpa. La mujer que tú me diste fue la que me hizo a mí caer. En vez de justificarse, en vez de aceptar nuestro pecado, nuestro error y venir humillado delante del Señor, porque nadie nos dobla la mano para pecar. Nosotros, aunque hay cosas que a nuestro alrededor que pueden influenciar, que nos pueden tentar, pero al final de cuentas, lo que tomamos la decisión de pecar somos nosotros. Amén. Así es que nosotros sabemos que le hemos fallado al Señor. Aprendamos de David. El Señor mismo tuvo que decir, este es un joven, un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando él fallaba, él se arrepentía, reconocía su error, reconocía su pecado y venía delante del Señor arrepentido. Amén. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Así que cuando nosotros tomamos esta actitud, lo que eso hace es que nos aleja más del Señor. Nos aleja del Señor. Pero cuando nosotros tomamos la actitud de David, entonces tenemos el favor de Dios con nosotros. Dice, el mismo Natán le dijo, el Señor está contigo. Si tú quieres construirle casa a Jehová, construyele casa a Jehová, el Señor está contigo. Hasta que, claro, después el Señor habló con Natán y le trajo el mensaje que leímos hace un ratito. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa, y no solamente es confesar, y se aparta, dice que alcanzará la misericordia del Señor. Y el versículo 12 nos dice que el Señor le habla a David de lo que va a suceder después de su muerte, porque el Señor todo lo sabe, amén. El Señor sabe cuándo vamos a morir, y no será ni un día antes ni un día después. El día está establecido y ese día partiremos de este mundo. Así que a nosotros lo que nos queda es que consagrarnos al Señor, vivir cada día agradándole al Señor para que cuando llegue ese día podamos irnos
en paz a la presencia del Señor. Así es que el Señor sabe. El Señor sabe todo lo que va a ocurrir. Y Él le hace esta promesa a David. Dice que cuando duermas con tus padres, duermas, ¿qué quiere decir dormir? Es morir. Pero la palabra, el Señor cuando habla de dormir. Hoy mismo se habla mucho y se enseña, y muchas personas creen que cuando uno muere se acaba todo. Ahí terminó todo. Y las personas se quitan la vida porque no soportan o están pasando por situaciones difíciles y ellos piensan que al quitarse la vida pues van a terminar con todo. Pero la palabra nos enseña otra cosa. Cuando la palabra habla de dormir, está haciendo referencia a la resurrección. Duerme el hombre porque vamos a resucitar. Y vamos a ver Daniel 12:2. ¿Qué nos dice Daniel 12:2? Léelo, Maribel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que, ¿quiénes van a resucitar? ¿Los creyentes? Todos. Todos seremos resucitados. Unos para estar con el Señor, para vida eterna, pero otros, esos no van a estar muy contentos con la resurrección. Para vergüenza y confusión perpetua. Así que la palabra aquí, el Señor cuando le habla, siempre habla del ser humano, de la muerte como un dormir. Hechos capítulo 7, versículo 60, ¿qué nos dice? Y esto es hablando acerca de Esteban. Esteban fue un mártir, el primer mártir. ¿7 qué? 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Durmió. Amén. Así que tenemos mucha referencia en la palabra acerca de lo que es el dormir. El dormir que es morir, pero sabemos que hace referencia a la resurrección. Amén. Así que dice que después que él duerma con sus padres, levantaré después de ti a uno de tu linaje. Cuando leemos estos 3 versículos, el 12, el 13, el 16 y los versículos in between también, esto habla sobre, aquí lo que vemos son profecías de doble cumplimiento o doble referencia, creo que se dice también, ¿verdad, hermano Frank? Doble referencia que tiene cumplimiento en el tiempo en que se está dando la profecía, pero también un cumplimiento pleno en el futuro. Y sabemos que cuando el Señor está dando estas profecías, se cumplieron en parte en su hijo Salomón, que él fue el sucesor de David. Después de ti levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. La promesa que el Señor le da, sabemos que Salomón le falló al Señor también. Sin embargo, el Señor mantuvo su promesa de afirmar el reino de este hombre por amor a David, dice la palabra. Por amor a David, él conservó el reino, por lo menos el reino de Judá, y no fue dividido Israel hasta después de él por amor a David. Aquí aprendemos la importancia que es nosotros como padres servirle al Señor. La bendición de Dios aún se extiende a nuestros hijos. Cuando nosotros les servimos al Señor y somos ejemplos para ellos, modelamos la vida cristiana como es. Porque hemos oído bastante de jóvenes, de jovencitos y niños que se rebelan contra los padres, que son cristianos, porque ven en su casa algo muy diferente, un modelo muy diferente a los que ven fuera de su casa, a los que ven en la iglesia. Pero cuando nosotros modelamos a nuestros hijos la vida cristiana y le enseñamos a ellos a amar a Dios, la bendición del Señor que está sobre nosotros se extiende aún a ellos. Y el Señor tiene misericordia de ellos y el Señor los guarda a ellos. Así es que no es decir, te cubro con la sangre de Cristo para cuando vayas a la escuela. La palabra nos enseña, es a enseñarles a ellos a amar a Dios. Ellos tienen que ser obedientes a Dios, igual que la salvación es individual. Pero como vimos aquí, la bendición de Dios se extiende
a nuestros hijos por la obediencia de los padres, por el servicio de los padres al Señor. Así es que el Señor le hace la promesa de afirmar su reino y que de él y que de sus entrañas, bueno, la promesa de afirmar el reino de su hijo, pero que no solamente está hablando de Salomón, sino que en el versículo 13 dice: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré su reino, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, es imposible que para un ser humano el trono sea afirmado para siempre, porque nosotros no vivimos para siempre. Y después de Salomón, pues vinieron otros descendientes que también tomaron el reinado. Ellos también sirvieron al Señor, sirvieron siendo reyes de Israel. Pero aquí podemos ver que la promesa se está yendo ahora ¿a quién? El que puede ser rey por siempre. ¿Quién es rey? ¿Quién es que va a ser rey por siempre? Jesucristo. A Jesucristo. Así que la promesa aquí se extiende a Jesucristo. Dice la palabra en Mateo 16, 18, que Cristo es el que va a edificar la iglesia. Él es el que va a edificar la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Efesios 2, 22. ¿Qué dice Efesios 2, 22? Alguien que lo lea. Efesios 2, 22. Ya está en la pantalla. Magali, ¿lo puedes leer? En que vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Amén. Así que nosotros, ¿qué somos? Templo del Espíritu Santo. Así es que Salomón no podía edificar casa donde Dios pudiera habitar, sino que el mismo Dios es el que edificó la casa. Amén. Jesucristo fue el que edificó la casa, la iglesia de Dios. Y somos nosotros templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Te diría yo a ti que edificaras casa para mí, dice el Señor. Dice, yo no moro en templos hechos de manos, dice el Señor, ¿verdad? Ningún templo hecho de mano pueden contener la gloria de Dios. Así que Él edificó para Él una morada en cada uno de nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio es saber que el Señor mora en cada uno de nosotros! A veces nosotros ignoramos esta verdad porque buscamos sentir. Pero nosotros tenemos que aprender a creer la palabra por fe. Amén. Lo que el Señor dice, lo que Él prometió. Debemos que saber que donde quiera que nuestros pies pisan, donde quiera que nosotros nos movemos, todo lo que nosotros hacemos, el Señor está ahí con nosotros. Donde quiera que nosotros nos movemos, allá va el Señor. Como le dijo a David, donde yo habité en las tiendas que Él mismo dijo construyan. Porque donde quiera que se movía el pueblo, allá iba el Señor con ellos. Al igual que el Señor ahora anda con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Dice que el 16, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Será afirmada tu casa, primeramente, ¿verdad? Y luego dice tu reino. La casa primero. Dice la palabra, el que no sabe, el que no puede gobernar bien su casa, ¿cómo puede gobernar bien la casa del Señor? De una familia firme saldrá un gobierno estable. Así que el Señor primero bendice la casa. Primero, en la casa tiene que haber orden. Amén. En la casa tenemos que tener la dirección del Señor para que entonces nosotros podamos servir fuera de la casa, para que podamos gobernar fuera de la casa, para que podamos servir a Dios fuera de la casa, como el Señor lo manda. Y como le había dicho, en los requisitos para ser obispo, Pablo le dice en 1 de Timoteo, bueno, el versículo que le dije, si no puede gobernar bien la casa, ¿cómo puedes servir al Señor? ¿Cómo puedes gobernar bien la casa del Señor? Y dice que delante le hace la promesa que él mismo David iba a ver con sus propios ojos a este rey, a este vástago, a este retoño que saldría de él, lo va a ver gobernar sobre la tierra. ¿Qué nos hace referencia a esto? ¿Qué le hace pensar esto a ustedes? David lo va a ver. David va a ver a este retoño, a este Mesías gobernando el mundo.
Ahora sí está con nosotros en el milenio. va a resucitar. Amén. Dice la palabra que en el Apocalipsis que los muertos van a resucitar. Amén. Así que nosotros vamos a gobernar con él, dice la palabra. Aleluya. Así que la promesa que el Señor le está haciendo a David desde aquel tiempo ya le está avisando, ya está el Señor profetizando y hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y dice la palabra, lamentablemente, que muchos de los judíos, los saduceos, no creían en la resurrección. Sin embargo, la palabra, esto es lo que enseña. Amén. Dice Jesús, dice el Señor que Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algún comentario que añadir antes de entrar a Isaías? Por favor. No, no comentario, no preguntas. Sí, al leer esta porción que acaba de leer sobre cómo Dios edificó su templo en nuestros corazones, me recordaba cuando los discípulos le dijeron a Jesús, mira Señor, qué lindo es el templo, y lo quedaba viendo. Entonces Jesús le dijo, en verdad les digo que en 3 días no quedará piedra sobre piedra. Y entonces yo estaba pensando, digo, si Dios le prometió a David que el hijo que edificara casa iba a ser eternamente el templo, el lugar donde estaba, iba a ser perpetuamente, entonces no podría ser de piedra, no podría ser hecha por hombre, sino que tendría que ser, como dijo usted, en cada corazón. Bueno, yo creo que esto es nuevo para mí, lo estoy aprendiendo, porque no había pensado de esa forma. Digo, wow, cómo el Señor nos hace ese privilegio, nos da de poder ser templos de Él, pues perpetuamente, hasta que Él quiera, toda la vida, todo, Amén. por siempre. Y desde entonces ya el Señor lo tenía en mente. Desde entonces ya el Señor lo tenía en sus planes. Y nosotros ahora somos esa promesa de Dios cumplida. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Entramos ahora a Isaías. Este libro de Isaías está llena de profecías maravillosas de parte del Señor. Y vamos a ver, estamos aquí en el capítulo 11, en el versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. El árbol, esto es un árbol cortado. Lo único que queda es el tronco. Y a lo mejor de algo casi muerto, viene saliendo, dice la palabra, una vara de este tronco. Isaí era el padre de David. Y muchas veces se refiere, para decir a David, se menciona a Isaí su padre. Y un vástago retoñará de sus raíces. Así que aquí vemos, más adelante, el Señor está confirmando una vez más la profecía que le dio a David. El árbol fue cortado. Israel ya no tenía un reino. Pero del tronco que es Isaí, como le dije, el padre de David, saldría una vara. Y esta profecía anuncia que el Mesías sería un descendiente directo de David. Por eso la Biblia le llama hijo de David. En el Nuevo Testamento vemos muchas veces esta expresión, hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba uno, el ciego, el Bartimeo el ciego. Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que ellos sabían que Jesús era un descendiente directo del linaje de David. Él era de la tribu de Judá. Nació en la ciudad de David, en Belén de Judea. Y la palabra vara que se usa aquí en este versículo, déjenme buscarlo acá, dice que esta palabra vara es del hebreo noum, que se define como un palo de madera relativamente fino, una vara, algo delgadito, usado comúnmente como un instrumento de castigo. Así que esto en parte hace referencia. Ustedes saben que cuando el Señor venga a establecer su reino, ¿qué pasará antes de ese momento? ¿Cómo llegará, cómo se establecerá el reino del Señor? ¿Cómo tomará efecto
el Señor va a tomar los reinos de la tierra? Peleando. Va a haber guerra. Dice la palabra, estudiamos en una de las clases anteriores, que el Señor viene a juzgar. Amén. El Señor viene a juzgar a las naciones. Así que cuando el Señor venga en las nubes, dice la palabra, eso va a ser un estruendo. Y la gente dice que los magnates, los hombres de de mucho poder aquí en la tierra, se van a esconder entre las peñas. Porque el Señor viene a juzgar. Y Él viene a castigar a las naciones y a darle a cada uno según sus obras. Así que el momento antes del establecimiento del reino de Dios no va a ser nada agradable para aquellos que han rechazado al Señor. El Señor viene a darle a cada uno según sus obras. Así que la palabra, como le digo aquí, la palabra vara hace el significado. Es instrumento de castigo. Así que el Señor viene a castigar, a juzgar y a darle a cada uno según sea su obra. Y en el versículo 4, aquí mismo en la clase, en el versículo 4 de Isaías 11, dice que Él va a herir la tierra con la espada de su boca y matará al impío con el espíritu de sus labios. Así que podemos ver aquí mismo que el Señor viene no en paz, ya Él ahora viene como un guerrero, como un rey. Dice la palabra, Rey de reyes y Señor de señores, es lo que tiene en su muslo cuando Él viene bajando en las nubes, montado en su caballo blanco. Con el ejército del cielo, dice que viene con todo un ejército a tomar los gobiernos de la tierra. Eso va a ser maravilloso para los que estamos con el Señor, que venimos nosotros a gobernar con Él. Esa es la descripción que esperan los judíos, ¿verdad? Esa descripción del Mesías, ¿o no? En parte. Los judíos lo que esperan es a un Mesías guerrero que los ponga a ellos en Israel en su lugar, que le dé a ellos su lugar, que le dé autoridad, que ya ellos no sean más pisoteados ni, bueno, no esclavos, pero subyugados por las naciones que están alrededor. Eso es lo que ellos siempre han esperado, pero los planes del Señor son otros. El Señor es el que va a gobernar. Dice que Él va a gobernar al mundo desde Jerusalén. Así que dice que Él va a eliminar a los enemigos de su pueblo. Él va a eliminar a los enemigos de su pueblo, pero aún muchos de ellos rechazan al Mesías. Así que esos que rechazan al Mesías no serán parte de ese glorioso momento. El Señor, la semana pasada dijeron que buscaban señal. Los judíos buscan señal. Entonces una de esas señales el Señor les dijo que era como los días de Noé. O sea, vino la profecía, se hizo viva, la palabra se hizo real. Y su mente estaba en otra cosa que no era realmente lo que el Señor demandaba de cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que viene. El Señor ya vino, se denotó, se mostró como el Mesías. Así que cuando venga ya no se va a mostrar como el que vino, sino como el que realmente es el Todopoderoso. Él viene a ejercer justicia en la tierra. Dice el versículo 2 que en este personaje que viene a gobernar, este vástago que va a retoñar de sus raíces, va a reposar sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En este vástago va a estar la plenitud de los dones. del don. En la plenitud del Espíritu de Dios. Dice la palabra que si alguno está falto del Espíritu de Dios, que lo pida. Y el Señor lo va a dar abundantemente y sin reproche. Así que, pero en Jesús va a habitar la plenitud del Espíritu de Dios. Va a tener toda la autoridad, toda la sabiduría, toda la inteligencia para gobernar. Dice que le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Algunas traducciones de la Biblia dice que no juzgará. No.
esta no, déjame buscarlo acá. Dice que a ver. Dice en algunas versiones que el Mesías se deleitará en temer a Dios. Esto mismo que acabamos de leer acá. Hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Es decir, como que lo va a mover, a ser diligente en temer a Jehová. Pero en otras versiones dice que él se va a deleitar en el temor de Jehová. En el temor de Jehová, en su palabra dice que está su delicia. En ella medita de día y de noche. Así que en su deleite va a ser temer a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Y de esa manera es que él va a ejercer justicia y va a gobernar las naciones. ¿Cómo podemos comparar esto con los gobiernos de la tierra de hoy? ¿Qué nos hace esto pensar? Y es que Jesús le va a demostrar a ellos, yo soy el que soy el gran yo soy. El gran yo soy. Porque ninguno van a poder conmigo. Dice que Él es todopoderoso, el Rey de Reyes, como dijiste ahorita, y Señor de Señores. creo que nosotros deberíamos estar cada día viviendo en la expectativa de ese momento. Amén. Cuando nosotros vemos las injusticias que hay en este mundo, hombres llenos de egoísmo, de maldad, haciendo leyes que alejan al ser humano cada día más de Dios solo para satisfacer su pecado, para satisfacer su ego. Hombres poderosos que tienen la capacidad de ayudar a personas necesitadas en tantos países extremadamente pobres, no tienen ningún sentimiento de compasión y no les importa hundir más a esas personas que ya están hundidas para ellos ser más poderosos y más ricos. El Señor viene a juzgar a cada uno de ellos. Dice, bueno, vamos a llegar ahí. Pero dice que aquí en el 3, dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá o discutirá por lo que oigan sus oídos. Así que este Rey maravilloso, con todo el Espíritu de Dios, la plenitud del Espíritu de Dios, tendrá el poder para juzgar con justicia. No tendrá él que simplemente depender de lo que cuenten algunos, de lo que vengan los testigos a decir, porque hay testigos que son comprados, testigos que mienten por alguna razón, y el ser humano que es limitado en su conocer y en su saber, a veces dicta sentencias que son injustas, pero eso no va a ocurrir cuando Jesús sea rey. Dice la palabra que él no va a juzgar según la vista de sus ojos, ni por lo que oigan sus oídos, él va a juzgar con justicia. Amén. Que tenemos que tomar en cuenta que ya el reino de Cristo está aquí, la vara de Él está aquí. Lo que pasa es que no está corrigiendo a nosotros. Usted no ve que cuando nos llegan pruebas y cosas, nos encontramos que estamos mal, nos persiguen, porque esa es la vara de Él en nosotros. Entonces, la vara, cuando venga aquel tiempo, va a juzgar a los que no creyeron, pero ahora no está juzgando a nosotros. El juicio comienza por casa. Entonces, cada vez que nos llegue algo, no nos entristezcamos, sino démosle gracias a Dios que con esa vara Él nos está corrigiendo al bien. Y manteniéndonos en el camino. Amén. Que es lo más importante. La vida aquí es tan corta y pasajera que lo único que vale la pena es mantenernos en el camino para poder estar ahí en ese día. Los que se levanten, como dice en Daniel, para vida eterna, estar ahí con el Señor. Dice el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres, como les había dicho. Esos son los más afectados, los pobres son los que más sufren en la tierra. Y él juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto vemos en Apocalipsis. A ver si lo encuentro. Apocalipsis 19 es donde la palabra nos habla sobre la venida del Señor. Y dice,
a ver en cuál versículo, dice, el Señor cuando venga, dice, el título dice, el jinete del caballo blanco. Y este es el día en que el Señor viene a cumplir por completo esta palabra. Dice que vi los cielos, el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Lo que estábamos leyendo acá, que juzgará con justicia. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. El Señor viene a juzgar a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor, gloria al Señor. Así es que el Señor viene a juzgar y a juzgar con justicia. Dice el 5 que en Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, como lo acabamos de leer aquí en Apocalipsis. Esta vestidura es lo que nos enseña que va a ser su principal manera de gobernar: justicia y fidelidad al Señor. Morará el lobo. Y ahora aquí nos empieza a hablar sobre cómo va a estar la tierra con un gobernador, con un rey que gobierna con morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león. ¿Cuándo pudiéramos ver eso ahora? Y pudiera estar en paz ese pobre becerro. El becerro con el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Esa será la condición de la tierra en ese momento. Así como era en el Edén. Ustedes sabían que en el Edén, cuando el Señor creó los animales, eran herbívoros. Las bestias comían hierba. El Señor creó todos los animales, las bestias, los animales que se arrastran por el suelo, y el Señor les dio a ellos la hierba para que fueran su fuente de comida. Pero algo pasó cuando pecó Adán, que transformó todo el mundo. Por eso la tierra grita y añora ese día de que el Señor venga y restaure y ponga todo en su lugar. Así que cuando el Señor vuelva, todo volverá a ser como en el Edén. Los animales volverán a ser como en el Edén. Dice que el 7 dice: la vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas. El león como buey comerá paja. ¿Están oyendo? Volverá a ser como en el Edén. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. En otra versión decía sobre la cueva de la cobra. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y no tendrán ningún peligro, sino que estos animales volverán a ser como el Señor los diseñó originalmente. Gloria al Señor. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. El hombre volverá a tener la autoridad que el Señor le dio al principio. Dice que el Señor le dijo: señoree el hombre sobre la tierra y sobre todo lo que el Señor creó. Pero sin embargo sabemos que eso no está pasando ahora. El hombre tiene la sabiduría de poder razonar. Pero si nosotros nos paramos frente a un león, hermano, salga corriendo, porque no tenemos autoridad sobre un león, ni sobre ningún animal salvaje. Pero llegará el momento en que volveremos a tomar esa autoridad que el Señor nos dio al principio.
Amén. Dice que no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Y no solamente en el monte, porque dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Así es que sabemos que esto será así en toda la tierra. Será llena del conocimiento de Dios. Y sabemos que cuando estamos llenos del conocimiento del Señor, está en nosotros el deseo de agradar a Dios y de imitar a Dios y de vivir para Él. Así que será un mundo en el que dice la palabra que las naciones, los reyes llegarán a Israel a buscar consejo del rey de reyes. La tierra estará deseosa de conocer y de servir a Dios. Será lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Y en el versículo 10, que no está, ya para terminar, dice que acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Así que hoy la gente huye, no quiere que le hablen del Señor. La gente no quiere que le hablen del Señor y hasta algunos se sienten atacados y persiguen a aquellos que están dando la palabra, porque la gente no quiere escuchar, no quieren oír. Pero en este momento la gente buscarán conocer, buscarán saber acerca del Señor, acerca de lo que la palabra enseña. Una preguntita. ¿Cuán importante es la unción del Espíritu Santo para ejercer la verdadera autoridad? ¿Cuán importante? No, estamos en la... Espérate, creo que esta no. Sí, esta misma es. ¿Cuán importante es la unción del Espíritu Santo para ejercer verdadera autoridad? Jesús, dice la palabra, que cuando Él fue bautizado, le dijo a Juan que cuál iba a ser la señal de que este era la persona, el Mesías, de quien Él iba a estar anunciando. ¿Cuál era la señal? Sobre quien repose el Espíritu Santo. Y este rey, dice la palabra, que va a ser lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Jehová para gobernar. Pero el Señor también nos ha capacitado a nosotros. El Señor nos ha llenado a nosotros de su Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar a cabo la obra. Él va a ser lleno del Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor le ha dado a Él, que es gobernar al mundo. Pero el Señor a nosotros también nos ha llenado del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra, su servicio dentro de su reino aquí en la tierra. Así es que cuán importante es tener la unción del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra del Señor. ¿Se puede llevar a cabo la obra del Señor sin la unción del Espíritu Santo? Porque yo creo que hay muchos que sí lo están haciendo, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos así, pudiéramos estar actuando en desagrado al Señor. Así que el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer la obra del Señor como Él quiere, hacer la voluntad del Señor. Por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él temía perder la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Así como Simón el Mago le pidió a los apóstoles que le diera el Espíritu Santo de Dios, el poder de cuando él pusiera la mano, y dijo yo, aquí si me hizo millonario. Lo quería comprar. Ajá, y entonces, y Pedro lo mandó bien lejos, por allá le dijo, mira, aléjate de mí, que eso no se compra con no se compra con dinero, amén. Y el Señor nos ha dado, nos ha dado a nosotros gratis, amén. Amén. ¿Puede un creyente sin temor del Señor hacer juicio justo a los demás? ¿Pueden elaborar? ¿Puede un creyente
un cristiano, ¿verdad? Si es cristiano, ¿verdad? ¿Cómo no va a tener el temor de Jehová? Pues de un creyente o uno que se llame cristiano, sin el temor del Señor, hacer un juicio justo a los demás. Nosotros estamos llamados dentro de la iglesia también, bueno, los líderes más bien, a hacer juicio contra el pecado, si es que llegara a ocurrir dentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos que tener el temor de Jehová y juzgar con amor, sabiendo que pudiéramos nosotros también, dice la palabra, estar en sus zapatos en algún momento. Amén. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Una pregunta. Yo creo que hoy en día tenemos que nosotros tener el valor de predicar ese mensaje, hermana, de llevar esa palabra al ser humano y no meternos en muchos conflictos, sino predicarle de Cristo. Amén. Porque eso es lo que los ha llamado el Señor. Hoy podemos ver que podemos leer la Biblia, pero si no hacemos la voluntad del Señor, de nada nos sirve, hermana. De nada nos sirve. Yo creo que, yo voy a poner este ejemplo, ayer le predicaba a un hombre como de 3 metros, le predicaba. Y él me decía, yo llegué a un cierto lugar y él me decía, es que yo perdí mi familia. Y yo le pegué a mi esposa, de mis hijos, fui a la cárcel. Es un hombre que fuma marihuana, cocaína y todo eso. Tiraba un pretilillo ahí, estaba, y el Espíritu Santo vino sobre mí. Y yo le decía, te voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad. Yo no quiero que se pierda usted, pero te voy a decir la verdad. Hoy tenemos que tener el valor de predicar la verdad de Cristo Jesús, hermano. Y yo le dije, Cristo viene pronto, búscale, arrepiéntate, deja eso. Pero a veces porque aquella persona fuma marihuana y huele cocaína y no, yo no puedo estar a la par de él. No, el Espíritu Santo lo va a cubrir a uno, el Espíritu Santo le va a dar palabra a uno para llegarse a esas personas. Y yo le dije, yo no quiero decirte nada más te digo, arrepiéntate y busca de Cristo y de esas porquerías. Amén, hay que llevar el mensaje a todo el mundo No hay que mientras hay tener tiempo. miedo, estamos en el tiempo, digo, Cristo ya viene pronto y tiene que arrepentirse. Amén. Bueno, Dios le bendiga mucho hasta aquí.